Muy buenas noches, bienvenido al programa Nuevo Tiempo, un programa de análisis político en la cual estamos acompañados por Emilio Martínez. Buenas noches, Luis Felipe. Este es un nuevo tiempo en opinión sobre la coyuntura política y económica del país, todos los domingos a las 20 horas por Activa TV. En Nuevo Tiempo vamos a tener invitados especiales, vamos a tener análisis coyunturales, políticos de la coyuntura nacional. Buenas noches, Luis Felipe. Muy contento de estar aquí en un nuevo tiempo de análisis y opinión por Activa TV, como todos los domingos a las 20 horas. En Nuevo Tiempo vamos a estar con invitados especiales, coyuntura nacional, temas de mucha importancia para el país. Vámonos a un corte y enseguida volvemos. Buenas noches, estamos con dos invitados de lujo a Nuevo Tiempo. José Luis Parada, asesor general de la Gobernación Cruceña. Buenas noches. Buenas noches, Emilio. Muchas gracias por la invitación. Y Boris Santos Gómez Úzqueda, analista del sector hidrocarburos. Emilio, Felipe, buenas noches. Muchísimas gracias. Con ellos vamos a estar tratando el tema, obviamente, política gasífera y petrolera. Darle la bienvenida a nuestros invitados. Para esta oportunidad hemos entrevistado al economista Waldo López, en la cual nos vierte esta siguiente declaración. Bolivia es una economía pequeña. Si analizamos las economías pequeñas, tienen un límite en cuanto a su desarrollo del mercado interno, es decir, la demanda interna tiene un límite. El gobierno ha venido incentivando la demanda interna, que es una base, evidentemente, para poder tener estabilidad en la economía. Sin embargo, las economías pequeñas que han logrado mucho desarrollo, tienen una característica de buscar el mercado grande, es decir, el mercado internacional para tener una producción mucho más grande. En ese sentido, nosotros tenemos que llegar también a tomar en cuenta ese factor. La diversificación de la estructura económica pasa por tener en el enfoque los dos elementos. Diversificar la producción para el consumo interno, y para esto la economía tiene un potencial muy grande, Santa Cruz especialmente. En cuanto a alimentos, Santa Cruz, el 70% llega a alimentar a Bolivia. El 70% de los alimentos prácticamente salen de Santa Cruz. Entonces, pero necesitamos todavía apoyar mucho más al sector agropecuario. Por eso el enfoque de desarrollo, en mi criterio, es un enfoque que debe ir pasando de la tradicional minería y de los recursos no renovables a una estrategia de crecimiento sostenible en función de los recursos renovables. Y en eso la agricultura es fundamental. Es decir, la estrategia debe ser hacer crecer mucho más la agricultura. La Argentina, el Brasil, el Uruguay, incluso Paraguay, son países que han logrado muchísimo en ese campo, y Bolivia tiene un potencial muy grande para poder desarrollar mucho más el sector agropecuario en toda la cadena productiva, tanto a nivel de cadena vertical, de integración vertical, como también buscando de que haya más tamaño, más fusiones, incluso más cooperación entre los agricultores para tener mayor capacidad de producción a nivel de integración horizontal. Eso es un elemento para diversificar y no caer en el rentismo de los recursos naturales. El segundo elemento es de que tenemos recursos naturales no renovables, pero como su nombre indica, son no renovables, son agotables, en otras palabras, se agotan en el tiempo. En tanto estos recursos podamos llegar a utilizarlos, tenemos que buscar la mayor transformación, es decir, no exportarlo como materias primas, sino darle un contenido de valor agregado mucho más industrializado. Y en eso hay algunos aportes que ha hecho el gobierno, ha desarrollado la separación, por ejemplo, del gas natural, ha llevado adelante la construcción de la planta de urea, pero ese es solamente uno de los sectores. Bolivia tiene una riqueza muy grande en el campo de la minería, y por eso es importante el mutuo.
El Mutum tiene que darnos la posibilidad de diversificar la economía interna, pero también diversificar el comercio exterior, porque seríamos productores de hierro para el mercado interno, para la construcción y para todo, pero también para la exportación. El otro componente para diversificar, que tiene también capacidad Bolivia, es el campo energético. Y muy poco se ha adelantado en el campo energético, por ejemplo, los proyectos Rositas en Santa Cruz, que podría ayudarnos a diversificar nuestra estructura productiva de Santa Cruz, porque ampliaríamos la capacidad productiva de alimentos por el riego que implica ese emprendimiento, esa gran represa, pero también podríamos exportar energía eléctrica. Por eso nos ayuda a diversificar la economía. En otras palabras, hay que buscar de que los sectores que no han sido atendidos históricamente, pero tenemos un gran potencial, tenemos que desarrollarlos. Y para eso hay que utilizar los recursos que han sido generados en estos recursos naturales, como el gas, por ejemplo, que ha dado tantos ingresos a Bolivia. Las prioridades deberían ser en esto, en diversificar la economía en lo interno, pero también diversificar las exportaciones. Esa es, creo, para mí la tendencia, y lo que nosotros vemos en la actual economía es que se ha secundarizado mucho a estos otros sectores y algo se ha avanzado, pero no en la medida de lo que podía haberse avanzado, y hemos perdido allí, creo que, una oportunidad histórica para la diversificación de la estructura económica y de las exportaciones. ¿Sería necesaria una nueva ley de hidrocarburos para incentivar a las empresas a explorar y producir? Yo creo que sí, en la medida que ya la ley de hidrocarburos se basó en que el campo Margarita, estos campos que eran megacampos, han ido demostrando su declinación, y por lo tanto ahora hay que incentivar la exploración. Y en ese sentido el mismo gobierno ya ha dado algunos pasos al generar incentivos a la exploración. Pero yo creo que esos incentivos tienen que también pasar por una nueva ley de hidrocarburos que genere, que se base en el nuevo contexto que tenemos, y eso es un factor importante para desarrollar el sector de gas, que Bolivia tiene un potencial muy grande, evidentemente, ¿no? Yo creo que sí, es importante volver a discutir esta temática con la posibilidad de actualizarlo, porque ya han pasado más de una década de la ley, y yo creo que hay que actualizarla a las condiciones que estamos viviendo. José Luis, en los últimos tiempos se ha registrado una gran disminución de regalías petroleras o gasíferas para los gobiernos subnacionales, para gobernaciones, municipios, pueblos indígenas. ¿Qué nos puede comentar sobre esto? Bueno, este tema ya se veía venir, porque dentro de lo que fue la política de hidrocarburos no se tomaron las previsiones, y de 24.000 millones que tuvimos como techo en el 2014, al 2017 bajaron a 8.900. Eso quiere decir de que han caído los ingresos entre 2014 y el 2017 en un 63%. Esto afecta a más de 370 instituciones públicas, entre universidades, municipios, gobernaciones, fondo indígena. Bueno, eso ya más afectado no puede estar, pero también al Tesoro General de la Nación y al mismo Yacimientos por el tema de las regalías. Pero lo más complicado es que este 63% de la caída de ingresos en un lapso de 2 años no fue previsto de ninguna manera por esta política de hidrocarburos, ni previsiones por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Entonces, ha afectado y está afectando todo el tema de inversiones, gasto corriente, al punto que en este momento también ya está afectando las recaudaciones por coparticipación tributaria, porque al no invertir las universidades, al no invertir las gobernaciones, dejar de pagar planillas, dejar de pagarle a las empresas, lógicamente también viene una caída muy fuerte. Y ese 63% no hay con qué cubrirlo en la economía nacional. Definitivamente, más de 2.000 millones de dólares
no vas a tener de ninguna manera cómo cubrirlo, porque el 80% de estos ingresos dependen de los hidrocarburos, de los minerales y en este caso de los commodities, que una vez que se acabaron no existe modelo. Este modelo que lo escuchamos al ministro que dice el modelo comunitario ha dado resultados, no ha dado resultados porque este modelo está hace 50 años. Se cayeron los precios de las materias primas y se ha caído también el ingreso del sector público, y lo peor es que el gobierno fue creando empresas, en este caso el propio Yacimientos, que ahora es un monstruo de 20 cabezas y no saben cómo empezar a hacer el reordenamiento y nos va a traer problemas a todos. Esta caída de ingresos ya está afectando, ya se siente en los 2 últimos años y el gobierno no ha tomado ninguna medida para corregir. ¿Qué se ha hecho la bonanza que tenía el país con los hidrocarburos? Estamos hablando del IDH, que vendría a paliar las necesidades de los municipios, las gobernaciones. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué se hizo esa bonanza que había en el país? ¿Dónde está? A ver, ha habido un despilfarro total. Solamente les voy a dar 3 datos. El presupuesto general de la Nación en los 11 años programó un gasto de 211.000 millones de dólares. Eso equivale a un gasto de más de 60 años de otros gobiernos. Por lo tanto, por cada año de gasto de este gobierno, han sido de 5 o 6 de otros gobiernos. Eso quiere decir que hubo 5 veces más dinero. Usted siente 5 veces más salud, 5 veces más educación, 5 veces más seguridad ciudadana. De ninguna manera. El despilfarro ha sido total. El otro aspecto, las remesas del exterior. El 2001 eran 100 millones de dólares. Y desde el 2006 tenemos 1.100 millones de dólares. Esos 1.100 millones de dólares de gente que se tuvo que ir con la crisis del 99 al 2003 al exterior y que manda dinero a sus familiares. Ponga $500 por familia que viene, son 6.000 al año, y si son 1.100 millones, quiere decir que son 1 millón de personas que reciben plata de afuera y no dependen de lo que haga el gobierno, sino más bien de lo que no hizo el gobierno de dar trabajo aquí y los bolivianos se tuvieron que ir afuera. 11 veces más plata en el tema de lo que es la remesa. El contrabando, lo que es el sector informal, legal e ilegal, que sabemos cuánto ha crecido, pero ninguno nos animamos a dar un dato exacto, porque definitivamente creemos de que en este momento mucho de ese circulante es de ese sector informal y legal que no había antes. O sea, el aumento de la parte de la coca, el tema del contrabando, droga, en fin, ese circulante que nadie se atreve a dar el dato exacto. Alguna vez el vicepresidente dijo 500 millones, el otro dijo 300, pero no hay cómo cuantificar porque no hay nada oficial. Todo eso constituye lo que en este momento el diputado presenta como la bonanza. Jamás este país tuvo tanta plata como ahora. Sin embargo, los niveles de pobreza se están comenzando a revertir. Aquellos que ya habían bajado los niveles de pobreza, estamos volviendo otra vez porque hay una pérdida de empleo, hay menos ingresos y no es sostenible en el mediano y largo plazo. Boris, se dice que Bolivia en los últimos 11 años ha recibido el equivalente en valores reales actuales a medio plan Marshall, con el cual se reconstruyó Europa después de la Segunda Guerra Mundial, lo que nos da una pauta del enorme despilfarro que ha habido. He leído en algunas de tus columnas que vos proponías un fondo soberano para administrar mejor esas bonanzas. Ahora ya no estamos en esa etapa, pero puede ser que dentro de pocos años podamos volver a mejores precios internacionales. ¿Cómo funcionaría ese fondo soberano? Bueno, Emilio, muchísimas gracias. Coincido 100% con lo que dijo el amigo exsecretario de Hacienda, José Luis Parada. Y saludo también a mi querido diputado Felipe Dorado. Lo que no ha habido en este país en la última década ha sido una política energética, no ha habido. ¿Cómo sabemos que no hay una política energética? Sencillamente porque no hay una nueva ley de hidrocarburos. Seguimos con la ley de hidrocarburos del año 2005, que la ha firmado el entonces presidente interino, el señor Armando Bacadís. Seguimos con una ley de electricidad
que viene de los 90, el año 1996, me van a corregir quizá ustedes, significa que no hay una política energética que haya tenido una visión de largo plazo, una política energética que haya establecido las líneas maestras del desarrollo del país y la diversificación, como por ejemplo han hecho otros países. Y antes de responder la pregunta que me hacía Emilio, hay países en el Golfo Pérsico que tienen menos de la edad nuestra, tienen 40 años de vida institucional, como por ejemplo Qatar, que es un ejemplo que siempre doy. Hoy es la capital mundial del gas a líquidos, es un país que produce diésel a partir del gas natural. Nosotros aquí en Bolivia estaríamos perfectamente facultados para hacer aquello, pero no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Sencillamente porque creo yo que es un tema de visión. Ellos hace 20 años se plantearon, estimado Felipe, de decir nosotros como Qatar en el Golfo vamos a ser la capital mundial de la producción de diésel a partir del gas natural. Bueno, esa es una visión que debió haber estado trasuntada, escrita en lo que es una política energética. No ocurrió, pasó esta década, seguimos sin una ley de hidrocarburos, seguimos sin una ley de electricidad y obviamente no han venido inversiones a escala. Ustedes saben muy bien, la industria de hidrocarburos es muy riesgosa, hay perforaciones que cuestan entre 20 y 100 millones de dólares como si nada, y eso no garantiza el éxito. Al haber menos exploración, porque no ha habido un marco institucional, un marco legal y un marco económico apropiado, naturalmente no se han certificado mayores reservorios. Es por eso que hoy los ratios entre la producción y las reservas están muy bajos. Bolivia no ha diversificado su economía, cabalmente porque en estos últimos 10 años se ha dilapidado la bonanza. ¿Qué es lo que hubiéramos hecho? Porque es lindo hablar del hubiera, como dicen los gringos, if, si yo hubiera. Para el futuro. Bueno, sí, va a servir, porque este es un negocio que tiene muchos años, el tema de la energía, conceptualmente hablando. ¿Qué es lo que han hecho países como Noruega, productores de petróleo, Suecia, el mismo Qatar, Emiratos Árabes y Arabia Saudita? Con la riqueza que han generado durante las épocas de vacas gordas, cuando el barril de petróleo llegó a $110, no como hoy está en 49, el WTI, el Brent europeo está en 52, lo que estos países hicieron es establecer los fondos soberanos. México también tiene un pequeño fondo soberano, que no es otra cosa que parte de los ingresos producto de la venta de gas y petróleo, los acomodamos en un fondo soberano que permita comprar otro tipo de acciones en diversos portafolios financieros. Vale decir que hoy Noruega es accionista en un porcentaje de Facebook, Arabia Saudita y Emiratos tienen acciones en bienes raíces en Nueva York, porque ellos han diversificado su economía. Eso es lo que hemos estado siempre sugiriendo, que Bolivia debió haber establecido un fondo, utilizando inclusive una porción de las RIN, que son las reservas internacionales netas, para diversificar nuestra economía. No estuviéramos en este apuro. Hoy estamos ciertamente en un apuro, el propio presidente del Estado lo ha reconocido hace un tiempo atrás cuando hizo una presentación, que nuestros ingresos se han reducido drásticamente. De haber recibido 3.800 millones de dólares, José Luis lo puso en bolivianos, a recibir el 60% menos. Y naturalmente eso ha afectado de manera escalonada al gobierno central, a los gobiernos departamentales, a los municipios y a las universidades. Entonces esto ha sido, desgraciadamente, Emilio, ha sido por una ausencia de una política energética, y eso es lo que yo siempre pregunto cuando escribo en los ratos libres, digo, ¿cómo es posible que habiendo tenido la mayoría parlamentaria, y no me va a dejar mentir nuestro amigo, mi querido amigo Felipito diputado, teniendo la mayoría parlamentaria, ¿cómo es posible que ellos no tengan aprobada una ley de electricidad, una ley de hidrocarburos que sea moderna, que sea global, que sea incluyente, que permita capitales externos venir a invertir en Bolivia? Han hecho muchos intentos porque vengan capitales externos a Bolivia y no les ha ido muy bien. Recordarán ustedes, José Luis no me va a ayudar en esto, que hicieron un roadshow. Un roadshow en la jerga petrolera es la presentación, poner la mejor cara. ¿Qué es lo que mejor tenemos en el país? Fueron a Nueva York, les organizó un periódico de prestigio, un semanario financiero, ¿verdad? No sé cuánto costó para el Estado boliviano aquello. Hicieron todo un roadshow de presentación de la potencialidad de Bolivia en el sector energético. ¿Ha servido de algo ese roadshow? Definitivamente no. 1 millón creo que se ve. Seguramente se gastó mucho más, pero no hubieron inversiones, porque no olvidemos además que el sector de hidrocarburos, además de ser riesgoso, requiere dinero
en volúmenes, a escala. Ahorita estamos hablando de pequeñas inversiones. Se aterran de decir que el Banco Central prestó $1.000 millones de dólares, ¿verdad? A IPFB hace un tiempo atrás. Sí. Se aterran. Déjeme decirle que Pemex, que es la petrolera estatal mexicana, una de las 6, 7 más grandes del mundo, recientemente salió a hacer un roadshow, una exposición de sus mejores galas para captar $5.000 millones de dólares solamente en el área de refino. Entonces dense cuenta la magnitud de las cifras que se manejan en el mundo corporativo de la industria de la energía. Estamos atrasados, Emilio, lamentablemente. Boris, la verdad es que la ciudadanía se siente preocupada. ¿Cuánto tenemos de reserva? ¿Por qué ya nos multaron los argentinos? ¿Por qué estamos fallando hoy en día como país? Argentina nos amenaza un embajador, no creo que se esté quejando por nada, digamos, un embajador es inaudito, o querrá comprarle el gas a Chile más caro que Bolivia. ¿Qué es lo que está sucediendo exactamente en YPFB? ¿Qué es lo que está sucediendo con nuestra política en Bolivia? ¿Cuál es el futuro que tenemos nosotros? ¿Cuáles son las alternativas, querido Boris? Bueno, querido Felipe, el tema es muy sencillo. Cuando el embajador dice, el embajador y Argentina dice, vamos a comprarle gas a Chile, esta es sencillamente una respuesta del mercado. Y como aquí algunos dirigentes estatales no tienen el chip de mercado, tienen el chip del puro Estado, se asustan. Lo que está haciendo Argentina es una obvia reacción de mercado. Ellos van a asegurar el suministro de gas de cualquier parte, porque se les viene el invierno y no quieren que hayan cortes de electricidad en Buenos Aires. Y el presidente Macri en esta gestión es muy ordenado con el tema de las finanzas y con el tema de la energía. Prueba de aquello es que cuando estaba la administración Kirchner no había un Ministerio de Energía. Vino Macri y puso el Ministerio de Energía a cargo de energía e hidrocarburos. Contrariamente a lo que se hizo en Bolivia, lo partieron el Ministerio de Energía y Hidrocarburos, ahora hay Ministerio de Energía y Ministerio de Hidrocarburos. Pero volviendo a la pregunta que me hacía gentilmente Felipe, Bolivia en este punto debería estar ya produciendo inversiones de por medio entre 80 y 85 millones de metros cúbicos por día de gas. Apenas estamos produciendo 57, 58. Como gran victoria en el mes de diciembre del año pasado, salió en todos los periódicos que se festejó que Bolivia llegó a la cota de producción de 60 millones de metros cúbicos. Emilio, que dirige un portal importante de noticias, no me va a dejar mentir en ese sentido. Entonces, viene el embajador argentino y lo que dice es, señores de Bolivia, yo quiero la certeza de que ustedes me van a cumplir con los volúmenes previamente pactados en el marco de un contrato. Eso es opinión del mercado 100% y nos lo van a hacer los brasileros en su momento, en 2019. Quieren tener certeza, quieren tener garantía, porque ya han tenido la experiencia negativa, por cierto, y desgraciadamente, de que han habido cortes, cabalmente porque de manera interna hay equilibrios. El mercado interno está consumiendo más o menos 14 millones de metros cúbicos por día de gas natural. Y si ustedes recuerdan, los industriales de Cochabamba, del Alto, de Santa Cruz se quejan, porque no hay más gas natural para crecer. Y ojo que estas cifras son del Estado, no sé si estarán bien, por ahí estamos hablando. Que se cayó su portal. Además se cayó el portal. Bueno. José Luis, el petróleo referencial de Texas, el WTI, ha caído $15 en lo que va del año, solo en lo que va del año. En este contexto, ¿hay blindaje económico? ¿Hay el blindaje desde que se habla del gobierno nacional? A ver, el tema de fondo acá es la relación que hay de $10 de barril a 1 de gas en la venta. Es más o menos esa relación. Cuando el barril, ya tuvimos un primer susto. Cuando el barril se subía a 140, todo el mundo tiró cohetes. Y resulta que el 2009 se te baja a 40 y se asusta a todo el mundo. Inclusive en muchas instituciones, en la gobernación se tomaron algunas decisiones de recortar. Entonces, lo que tenemos aquí que ver claramente es que ya hubo un primer susto en 2009 y reaccionó rápido el mercado y volvió a subir. Y cuando el 2014 en octubre se cae el precio, que nunca pensamos que se caiga en ese nivel, acuérdense que en octubre nosotros dimos la primera noticia porque vino un canal amigo y me dice, a ver, con el barril 85, ¿cuánto perdemos? Y yo di una cifra aproximada calculando 700 millones. Me dijeron, no seas alarmista, esto se va a recuperar, esto. Bueno, se han caído más de 2.500 millones y no pasa nada por parte del gobierno. Porque, ¿qué es lo que pasa? Entró el gobierno en el 2006 y todo empezó a subir.
Entonces ellos no saben administrar lo que es ni reducción de ingresos, ni tampoco administrar mercados, es lo que dice Boris. Ellos no tienen el chip privado. Y en este momento, si ustedes se fijan, les han cambiado el paso, porque antes, claro, llamaba el presidente, compañera Cristina, ¿sabe qué? Mándemelo al ministro porque vamos a anunciar que vamos a tener un nuevo ducto y que vamos a hacer un show y que se va a firmar un nuevo contrato. Se la pasaron haciendo show y Brasil también le dio esa cobertura política. Entonces muchas de las cosas las negociaban por teléfono. Entonces ahora resulta que, como dice Boris, al frente hay equipos profesionales que están trabajando mediano, largo plazo y se olvidan del tema político. El tema político ha pasado a un segundo plano. Ya no es que el presidente le querrá hablar al presidente Temer, pero será para un saludo protocolar, pero no se va a meter en los temas que son de Estado. Entonces, llegará en su momento con la información, pero aquí trabajan los equipos técnicos. Y acuérdense que Yacimientos fue el más perjudicado con la política salarial que propuso el presidente de que nadie gane más de $2.200 por mes, porque lo primero que hicieron, mucha de la gente preparada se mandó cambiar a Perú, estaban a hora y media de vuelo y lógicamente aquí le pagaban 2.200 y allá le pagaban $8.000, entonces perdimos una cantidad de gente que se fue a todos lados, y aquí Boris me puede corregir, muchos profesionales de muy alto nivel, y por eso viene la debacle de Yacimientos, porque se politizan los nombramientos, tenemos los interinatos, no solo en Yacimientos, en todas las instituciones, y es tanta la pérdida de capacidad de gestión de Yacimientos que se convierte en una especie de títere del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, porque muchas veces los techos que da el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas no condicen con lo que entregaba en este momento tanto el Ministerio de Hidrocarburos como Yacimientos en tema de producción, precios, no se respetaban. Entonces daban techos mucho más bajos, se ejecutaban más. Sin embargo, en Yacimientos, usted, por ejemplo, el 2016, el 2015, no ejecutó 26.000 millones de bolivianos. O sea, ellos programaron 89.000 millones de bolivianos y ejecutaron 63.000. 26.000 millones de bolivianos no se ejecutaron. Esos son casi 4.000 millones de dólares. ¿Dónde está esa plata? ¿En caja y banco? No está en caja y banco. Porque si hubieran habido 4.000 millones de dólares en caja y banco, no le estuvieran sacando el 12% del IDH a universidades, municipios y gobernaciones que son de salud y educación. Y por otro lado, está tan mal administrada Yacimientos que encima de todo ese marco legal sacan un decreto para cada cosa. Y fíjense, un decreto que me llama la atención, que es el 3006, que dice, firmado por el presidente, en Consejo de Ministros, artículo 1, el presente decreto tiene por objeto autorizar excepcionalmente a Yacimiento la compra de bienes a medio uso y bienes inmuebles propiedad de las empresas filiales. Oiga, pero ¿cómo una empresa que es la principal empresa del país va a tener un decreto especial para comprar a medio uso? O sea, es que hay alguna compra que ya está programada, y esto es todos los días. Ya estamos viendo el tema de los taladros, y ni digamos en lo que es la parte de ejecución de los proyectos. Y por eso es que esta caída de ingresos sobre todo del precio del petróleo, ni la previno Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, ni el Ministerio de Economía, y lógicamente, y eso lo vamos a ver más adelante, lo que hizo el gobierno central fue meterle la mano a las regiones para pagar distintas competencias, porque definitivamente ya no les dio la plata como estaba antes. Bien, José Luis, nosotros tenemos una asignatura pendiente que es el pacto fiscal. ¿Hacer pacto fiscal en época de vaca flaca conviene o no conviene? Yo creo que ya no es un pacto fiscal, esto ya es buscar un gran acuerdo nacional, porque el gobierno no está midiendo de que
la caída de los ingresos es irreversible y su modelo de ninguna manera va a poder solucionar el problema que tienen los bolivianos. Ya se nota menos recursos, sobre todo aquí estamos viendo de que el circulante ha bajado de tal manera que hemos entrado a la crisis del 99 al 2003. Ahí se dieron déficit de hasta 7.8%. Ahora estamos con un déficit de 7.2% y los últimos 4 años tenemos déficit, lo que se llama déficit gemelo. ¿Por qué? De balanza comercial, o sea, quiere decir que estamos importando más de lo que estamos exportando y hemos perdido en 2 años, entre 2014 al 2015 y desde el 2015 al 2016, más de 7.000 millones de dólares que han dejado de circular en la economía y ya tenemos un déficit gemelo comercial y déficit fiscal, porque ya estamos con un déficit fiscal de 7.2. ¿Qué quiere decir eso? De que ¿cómo puede corregir usted con medidas parche? Por ejemplo, una medida parche que vienen y dicen, ¿saben qué? Estamos en este momento buscando la manera de crear nuevos ingresos. Y sin embargo, no crean los ingresos y para pagar la renta dignidad del 2008 le meten la mano a las regiones y dicen, el IDH 70% se viene y paga la renta dignidad. No estaba destinado para eso. Segundo, comienzan a dar competencias. Por eso aquí hay que tener mucho cuidado, porque los asambleístas del MAS no están defendiendo a su departamento, no están defendiendo a sus instituciones. Lo que están haciendo es defender un partido político y centralizando recursos, porque aprueban otra ley en la cual dice, las gobernaciones serán las que paguen la violencia contra la mujer. Las gobernaciones serán las que paguen los prediarios, las gobernaciones, y comienzan a trasladar competencias y quitarle responsabilidad al gobierno central. Por eso es que en este momento ya hasta las universidades están con el problema que no van a poder pagar sueldos y salarios, lo que han dicho, ni el aumento ni van a poder terminar. Entonces, ¿cómo vas a pensar? Estamos trabajando para un pacto fiscal, pero esto ya va más allá, porque el pacto fiscal, cuando el gobernador lo planteó, fue en 2010, y el 2010 había plata, el 2013 se presentó la propuesta de la distribución de recursos, y en este momento creo que ese pacto fiscal y en el Consejo Nacional de Autonomía se van a tener que buscar políticas, porque el gobierno ha perdido la capacidad de tomar medidas correctivas en el campo económico, porque es prisionero de sus mentiras. Y en este momento, mientras no reconozca que la crisis está presente, vamos a seguir cayendo. Y lo que es peor, el gobierno central, con estos 2/3 de las cámaras, tanto de senadores como de diputados, que están haciendo leyes para seguir ahogando las autonomías como lo están haciendo hasta este momento. José Luis, vamos a la pausa y después cuando regresemos vamos a hablar sobre cuáles serían las bases para ese gran acuerdo nacional que mencionaba. Volvemos con Nuevo Tiempo, acompañado por José Luis Parada y Boris Gómez. En esta oportunidad queremos que nos expliquen, querido José Luis, qué es lo que ha pasado con esa ley de incentivos, por qué el gobierno ha echado mano a los recursos de los municipios y de las gobernaciones. A ver, previamente yo quería tocar un tema sobre el pacto fiscal, porque ya es un gran acuerdo nacional. Como 10 años hubo dinero, hubo plata, la ponían acá, la sacaban allá, todo el mundo nos comprometimos, universidades, gobernaciones, pensamos que esto era eterno. La gobernación siempre hizo la observación de que íbamos a tener problemas hace más de 5 años, pero fíjense ustedes la inconsistencia del gobierno. Nueva Constitución Política del Estado del 2009, Ley Marco de Autonomías el 2010, una ley de clasificación de impuestos limitadísima para las autonomías, porque lógicamente
todo estaba centralizado a liquidar las autonomías, porque es ahí donde se da la renovación de líderes y donde se da la renovación también institucional. Entonces, que estaba la autonomía fue lo que de una o de otra manera frenó lo que está sucediendo en Venezuela, porque en las autonomías se permitió tener nuevas alternativas y propuestas. Y al haber en este momento tenemos nueva constitución, pero el régimen económico y financiero es el mismo que hizo fracasar, como dicen ellos, a los gobiernos neoliberales. Por lo tanto, el régimen económico y financiero, todas las leyes que sean recaudadoras y distribuidoras de recursos no cambiaron en este gobierno, porque se copió lo mismo que había tanto en la ley marco de autonomías, todas las condiciones con que se manejan. Por lo tanto, ahora lo que tiene que cambiar es el régimen económico y financiero, que es el corazón económico de lo que es el desarrollo de un país, porque no se puede vivir con una constitución nueva que tiene 101 artículos con derechos y nadie sacó cuánto cuesta, que es con lo que hace propaganda el gobierno, y sin embargo le anda pasando la factura a universidades, municipios y gobernaciones. A los municipios les cargaron también seguridad ciudadana y les cargaron también todo lo que se refiere a la renta dignidad. Aparte, a las universidades le sacaron los títulos de bachiller, más de 12 millones de títulos de bachiller para subvencionar el SEDUCA. O sea, quiere decir que las universidades, en vez de que el gobierno nacional transfiera recursos a las universidades le transfirieron recursos con una ley y un decreto que decía que hay que dar título de bachiller gratis. Y la gobernación paga 2.600.000 por esos títulos, que el costo no es más de 60.000 bolivianos, sin embargo sacan 2.600.000. Entonces 15 millones de dólares de las regiones para subvencionar al SEDUCA. Y eso ha sucedido lo mismo con la renta dignidad de las regiones para subvencionar ese bono, el bonosol que se llamaba, que lo pagaban las utilidades de las empresas capitalizadas. Y el colmo es a lo que caigo en la pregunta que hacía el diputado, en el sentido de que ¿cómo le vamos a sacar plata a la salud, a la educación de universidades, municipios y gobernaciones para darle a yacimientos recursos de una competencia privativa del gobierno? O sea que no se la puede transferir a nadie. Es privativa, está en la Constitución. Pero se le puede transferir recursos de las regiones. Entonces, ese 12% ahora que tienen problemas las universidades, municipios y gobernaciones, deberían devolverlo. ¿Y cómo yacimientos va a pedir plata si no ejecuta 4.000 millones, no ha ejecutado 4.700 millones de dólares en 2016? ¿Dónde está esa plata? No vamos a decir que se la robó porque van a decir que estamos acusando. No, ¿dónde está la plata? ¿O es que hicieron un presupuesto inflado, un presupuesto espejismo, porque la plata no está? Entonces, estas son las cosas que nos hacen dudar de todo lo que es ese blindaje que dice el ministro que se tenía y que definitivamente no se tiene. Y la otra es que esos megaproyectos que se están ejecutando en este momento no sabemos si van a tener la rentabilidad que han dicho o que pregona el gobierno. Creo que esto amerita a un cambio fundamental en lo que es el régimen económico y financiero y sobre todo los sistemas de fiscalización, que es una de las razones de la falta de fiscalización de la Asamblea, de la Contraloría y de la misma Fiscalía cuando se hacen las denuncias, para que este país no esté pasando la que está pasando ahora y no vamos camino a Venezuela. Boris, este gran acuerdo nacional debería incluir tal vez una nueva ley de hidrocarburos, y si fuera así, ¿cuáles deberían ser los pilares principales de esa norma? Bueno, sí, vuelvo a coincidir con don José Luis Parada. Ciertamente lo que se necesita ahora es un gran acuerdo político que vaya más allá y toque el campo financiero y toque el campo de la economía energética. Y aquí hago una pregunta: ¿todavía dudan del capitalismo petrolero a nivel global? Han habido cientos de miles de compañías pequeñas, medianas y grandes que en Estados Unidos han quebrado y han vuelto a resurgir con el tema del fracking. Eso es lo que tiene que hacer Bolivia en un gran acuerdo nacional. Empezar a decir, señores, cuál es la vocación económica del país.
ya no es solamente explotar el gas natural o el petróleo que lo producimos en muy poca cantidad. No llegamos ni a los 100.000 barriles de producción de petróleo día versus los 10 millones de barriles por día que produce Arabia Saudita y Estados Unidos, que hoy en día es el gran productor de petróleo del mundo gracias al fracking. ¿Dónde quería llegar con esto? Quería llegar a lo siguiente: un gran acuerdo nacional debe sentar las bases sólidas de lo que tiene que ser una nueva política energética, que cabalmente incentive, estimule la inversión en el sector. Porque dejen que les dé una mala noticia a los bolivianos en particular. Bolivia y Venezuela han quedado offside del negocio energético per se. En el mundo ya están empezando a explotar con muchísimo éxito el petróleo y el gas vía fracking. Un poco para poner en contexto a nuestra distinguida teleaudiencia, querido Felipe, el fracking es la explotación no tradicional del gas y el petróleo. Vale decir que se ha extraído de reservorios no convencionales mediante inyección y fractura hidráulica de agua. Es todo un procedimiento tecnológico muy minucioso que valía mucho dinero hace unos años. Ahora es factible producir petróleo y gas estando el petróleo convencional, el tradicionalmente explotado, en $50 el barril. Vale decir que esta dinámica de los precios bajos del barril de petróleo convencional va a continuar. Y les vuelvo a decir, la nueva lógica productiva de los negocios de energía en este tiempo es virar a la producción de gas y petróleo no convencional. No significa que el petróleo y el gas convencional se van a dejar de lado, ni mucho menos. A Dios gracias, solo el 25% del territorio boliviano ha sido explorado en la perspectiva del petróleo y gas convencional. Vale decir que el 100% no está explorado. Pero son temas que tienen que estar en ese gran acuerdo, porque si no, una vez más vamos a quedar offside y vamos a ser como Venezuela, que ha despilfarrado 600.000 millones de dólares de sus ingresos por renta petrolera. Tiene más petróleo que Arabia Saudita, y sin embargo vean cómo está Venezuela y cómo está Arabia Saudita. Y un pequeño último apunte: Bolivia sí puede diversificar su cadena productiva, pero siempre va a ir de la mano de la energía. Países, y siempre cito el ejemplo, como Arabia Saudita y Estados Unidos, que son los más grandes, junto con Rusia e Irán, pero son los más grandes productores de petróleo, están diversificando las fuentes de generación de energía, están virando a lo que son las energías limpias. A Dios gracias, el gas natural es un elemento de transición entre las energías fósiles y las nuevas energías. Pero llegar a ese punto, llegar a ese estadio, requiere obviamente ese gran acuerdo que decía magistralmente el profesor Parada, requiere de mentalidades que sean lúcidas, que sean brillantes, que estén desapegadas a mezquindades y que vean la Bolivia en los próximos 15 o 20 años. Bueno, para esa reconversión tecnológica que decía justamente, ¿qué incentivos deberían haber para las empresas en las normas? Tendría que haber muchos incentivos. Para empezar, es un desincentivo decirle a las empresas, a los gringos concretamente, porque ellos son los que más invierten en energía, decirles, señores, vengan a Bolivia, muy bien, van a preguntar qué ley de electricidad tienen, del año 1996, ¿no? ¿Qué ley de hidrocarburos tienen, del año 2005? ¿Verdad? Entonces, ese es el primer desincentivo a la inversión. El primer incentivo tendría que ser tener normas y regulación que sean modernas. Una segunda, empezar a facilitar el tema impositivo. Y para ello, obviamente, esto ya requiere de una discusión legislativa mucho más profunda. Pero yo insisto, si Bolivia no se monta en esa ola de países que han abierto sus constituciones y sus legislaciones a permitir el ingreso de capitales externos, va a ser muy complicado que papá Estado y su pequeña espalda asuma todo el rol. Porque les vuelvo a decir, la industria de la energía es demasiado compleja. Es toda una cadena que empieza desde el momento de la decisión de la perforación, exploración, hasta el momento de la declaración de comercialidad de un reservorio, la producción y la búsqueda de mercados es absolutamente complejo. Mori, ¿hay un fracaso en la política de exploración? ¿Cómo lo ves en el país? Yo quisiera saber si hay una política de exploración. Más que un fracaso, yo siempre he preguntado, ¿cuál es la política energética del país? No existe. ¿Cuánto ha sido la inversión del Estado boliviano en exploración en los últimos 10 años? Con José Luis Parada, que es el hombre de los números, yo lo respeto muchísimo. No han debido pasar en exploración únicamente, que es una de las patas, perdónenme el coloquialismo, del tema de hidrocarburos. ¿Habrán sido 4.000 millones de dólares en exploración? No más, en 10 años.
Bueno, no es nada. Les he dado el ejemplo de Pemex con el área de refinación, que están buscando 5.000 millones. Les doy un segundo ejemplo. La refinería de Talara en el Perú, su upgrade, su mejoramiento está costando 1.200 millones de dólares. Entonces, cuando aquí quieren impulsar e imponer esa ley que estaba hablando el señor Parado de incentivos, quieren que las gobernaciones sean inversionistas del sector exploración. ¿Cuánto se va a juntar, don José Luis Parado? ¿Unos 400 millones de dólares? No pasa de 200 ahora. Como mucho. Como está, lo mucho. Bueno, usted sabe muy bien que ese dinero no es suficiente, por no decir, como dice mi amigo Emilio, es nada en el mundo de los hidrocarburos. Entonces yo digo, mientras sigamos en esta dinámica, en esta lógica de la pequeñez, por supuesto que vamos a continuar haciendo este tipo de leyes que son parches. Yo insisto una vez más, en tanto Bolivia no tenga una política energética que sea clara, de largo plazo, y diga dónde vamos, qué hacemos y bajo qué legislación, vamos a seguir haciendo parches. Y un complemento. Uno conoce por datos técnicos de que hay departamentos con vocación productiva. Resulta que un prefecto apareció con una botellita y dijo que era petróleo en La Paz. Y se fueron a hacer exploración, claro, no sabemos cuánto le han pagado a PDVSA porque pueden ser 300 millones, 350, no tiene una claridad de yacimientos, pero se exploró con PDVSA durante 10 años en el norte de La Paz. No apareció ni la botellita que había mostrado el prefecto de petróleo. Por lo tanto, perdón que lo corte, 500 millones de dólares la cifra que se maneja de un exministro, don Carlos Miranda, el proceso exploratorio de Liquimun en el norte de La Paz. Solamente ese dato. bueno, eso que demuestra la incapacidad técnica de lo que debe ser, por ejemplo, hacer una exploración que tan comentada, tan atacada fue la del campo Incahuasi, que es del 2004 el último descubrimiento. Ahí se demuestra el manejo político de una institución y no así con los criterios de especialización y sobre todo técnica que requiere una política como la de hidrocarburos. Por eso es que cuando alguien trabaja en hidrocarburos, dicen, hay dos formas, las personas que venden talento y otras que venden tiempo. Las que venden talento, que tienen que ser con mucha especialidad en hidrocarburos, son aquellas que solucionan problemas porque es de alta inversión y alta especialidad. Entonces venden talento porque un tipo que está 30 años, 40 años es muy cuidado y con 5 minutos puede solucionar. Y otros que venden tiempo se tienen que levantar 4 o 5 de la mañana para reuniones y pasan infinidad de reuniones y seguimos cayéndonos al pozo. Entonces creo que aquí también la especialidad, el respetar la profesionalidad es algo que nos hemos olvidado y la está pagando el país. Yo solo apunto, si México hizo hace unos pocos años atrás, en 2014, su reforma energética, venía de una constitución cerrada, de 71 años de tradición de puño duro, en donde el Estado estaba en toda la cadena de hidrocarburos. 71 años de historia. ¿Qué hizo el presidente Peña Nieto? Dijo, no, tenemos que abrir el sector hidrocarburos, porque se dio cuenta de que es un sector que necesita tecnología, innovación, ser competitivo, estar inserto en los mercados globales, y no responde ya a esa dinámica del pequeño SIM card, del pequeño chip chauvinista y nacionalista. Abrió México la reforma energética y hoy han logrado no solamente generar mayor atracción de capitales externos en México, sino están haciendo toda una reforma de sus plantas petroquímicas, productoras de gas, sus plantas productoras de petróleo. Entonces hay ejemplos exitosos en América Latina. El último, el presidente Macri, lo mismo, me decía un momento, ha declarado el 2017 año de las energías renovables en la Argentina y le está poniendo mucho empeño, no solamente a comprar gas de donde sea, porque tiene que garantizar su invierno, está poniéndole mucho empeño a atraer inversiones para la explotación del denominado vaca muerta, que no es otra cosa que la explotación de gas y petróleo vía de lo que les decía hace un momento, fracking o no convencional. Boris, va a haber un problema en el abastecimiento de gas. Vemos de que está fallando Argentina, se le está fallando a Brasil, se está haciendo una planta petroquímica, se está haciendo una planta de urea, tengo entendido que la planta de urea tiene que ser con gas, se está haciendo una planta en el Mutum que es con gas.
¿va a alcanzar el gas que tenemos para poder darles a estas plantas? Bueno, ahora estamos en equilibrios. El mercado interno, más o menos les comentaba hace un momento, consume 14 millones de metros cúbicos por día. La Argentina va a requerir 21 y Brasil por día, millones de metros cúbicos por día. Y el contrato GSA, el Gas Sales Agreement con el Brasil, es de 30 millones de metros cúbicos de gas por día. Bolivia produce ahorita menos de 60, 57. Lo que están haciendo son equilibrios muy riesgosos. A nivel interno no estamos creciendo porque no hay gas para ciertos industriales. A nivel externo tenemos estos problemas, que viene un embajador con todo el derecho, nos dice, señores, quiero que garanticen y den certidumbre en el suministro de estos volúmenes pactados. Luego viene el año 2019, Brasil, ¿qué va a pasar con Brasil? Están diciendo algunas autoridades del Estado boliviano que están negociando con algunas gobernaciones de Brasil. Bueno, igual, van a pedir certificado de cuánto gas tiene Bolivia, y Bolivia lamentablemente no ha certificado sus reservas desde el año 2013. Ahí lo ven a nuestro amigo el senador Ortiz indicando con todo el derecho del mundo y con toda la legalidad además de que Bolivia no ha podido certificar sus reservas y se está incumpliendo una ley interna. Boris, nosotros conocemos del tema de la certificación, es una empresa supuestamente canadiense que hizo el tema de la reserva y la misma empresa está certificando, si no me equivoco. ¿Es correcto o tiene que ser una empresa internacional o otra empresa la que tiene que certificar? Bueno, sería importante, todo esto se responde de esta forma. Cuando el Estado se entromete en todo y tiene candados muy duros y tiene legislaciones muy anacrónicas, pues obviamente genera que no sean los mejores los que vengan a pugnar, a ejecutar obras, a ejecutar servicios, como en este caso. Lo ideal sería tener una certificadora internacional de esas que están trabajando en Texas, de esas que están trabajando en el Golfo, que venga y nos diga la realidad, la radiografía boliviana de cuánto tenemos. Ahora, la pregunta que me hacía Luis Felipe, ¿se van a agotar nuestras reservas si es que no exploramos más, si es que no producimos más y si seguimos en este nivel? Por supuesto. Por eso el mismo llamado. ¿Cuándo va a haber mayor exploración? Cuando haya una nueva ley. ¿Cuándo va a haber una nueva ley? Bueno, solo Dios y la mayoría parlamentaria lo sabrán. José Luis, decías hace un rato que frente a YPFB, en los otros países hay staff profesionales. ¿Cómo hacemos para tecnificar YPFB, para pensar en una tecnocracia o meritocracia en YPFB? Yo creo que hay que hacer el mismo trabajo que con la demanda marítima. Llamar a los mejores hombres y comenzar a manejar con la misma seriedad que se manejó la demanda marítima. Darle la misma prioridad. Porque así como queremos salir al mar, queremos también 370 instituciones públicas tener el dinero para pagar todo lo que requiere el pueblo boliviano. Son tan importantes la salida al mar como el hecho que se atienda como debe ser el sector de hidrocarburos y buscar los mejores hombres para trabajar y despolitizar totalmente lo que en este momento yo veo un fracaso. Porque entre el ministro de Economía y el ministro de Hidrocarburos, por ejemplo, no se ponen de acuerdo ni siquiera en el techo de una gobernación. Porque uno dijo, el ministro de Hidrocarburos dijo que eran 87 millones de dólares las regalías y el ministro le puso 50 en el presupuesto. Y no podemos mover más. Y si sube, hay que hacer un trámite moroso para tener ese cambio. Entonces, hay que trabajar el sector de hidrocarburos, despolitizarlo, y dejar de hacer lo que estuvieron haciendo, de manejar políticamente las asignaciones presupuestarias como la hicieron antes del referéndum. Darle la seriedad que le dieron a la demanda marítima en el tratamiento de este tema de hidrocarburos para negociar los dos convenios con Brasil, Argentina y darle solución también al desarrollo interno de lo que es el uso del gas. Querido José Luis, uno habla de YPFB y directamente lo liga a corrupción. La mayoría de los temas o la gente ya lo liga a la corrupción. ¿Usted cree que es porque falta gente capacitada que esté en los cargos en YPFB? Yo creo que es una mezcla de lo que es, primero, la falta de capacidad en yacimientos en la parte técnica y la otra es la capacidad para la elaboración de lo que son los estudios a diseño final y no contratar empresas especializadas que determinen un estudio a diseño final bajo las características técnicas y sobre todo condiciones de mercado, las condiciones económicas y financieras.
voy a dar un ejemplo, planta de urea y amoníaco. Está en el centro del país, cuando esa planta debió estar en la frontera. Porque al ponerla en el centro del país, en un lugar donde climáticamente parece que no es lo más adecuado, aparte le vas a tener que construir un ferrocarril y vas a tener que construir el ducto, cuando en Puerto Suárez por ahí pasa el ducto, por ahí pasa el ferrocarril, te hubieras ahorrado $400 millones. ¿Quién determinó que vaya esa planta en el centro del país y perder plata como va a ser ahora? Sería bueno que salgan también la Contraloría a revisar una vez que esté terminada, porque personalmente yo no le veo rentabilidad a esa planta por ningún lado. El precio de la urea en este momento está muy por debajo de los costos que tiene ese proyecto originalmente. Eso te demuestra una mezcla, primero, de un desconocimiento técnico, y el tema de la corrupción se la tendrá que verificar, pero lo estamos viendo que todo lo que se compra es por invitación directa. La licitación pública es mucho más transparente y permite también conocer y mejorar la calidad de esa contratación, que en Bolivia más del 70% de las obras han sido contratadas en forma directa, sin cumplir todos los pasos que tenemos que cumplir nosotros las gobernaciones para la compra hasta de un alfiler. José Luis, vamos a una pausa y en el último bloque veremos las conclusiones de nuestros invitados. Estamos en el último bloque de este programa Nuevo Tiempo. José Luis Parada, asesor general de la Gobernación, ¿cuáles son tus conclusiones en materia de política de hidrocarburos? Bueno, ha sido un fracaso total y viene lo más difícil, negociación con lo que son Brasil, Argentina, y garantizar el mercado de gas. Es muy importante para más de 370 instituciones públicas y las finanzas públicas bolivianas. Por lo tanto, el gobierno tiene que tomar con mucha seriedad estas negociaciones y utilizar los mejores hombres, crear estas comisiones, porque en caso contrario no va a ser muy agradable tener que comenzar a cortar servicios hospitalarios, servicios sobre todo de carreteras y todo por la falta de recursos. La inversión, la mayor parte de la inversión de este país se genera dentro de lo que es el sector de hidrocarburos y es fundamental para el desarrollo. Un tema muy interesante, muy importante para el país, el tema hidrocarburífero, la cual está supuestamente en la billetera de este país, pero es importante también conocer las conclusiones que nos puede dar Boris Gómez, analista del sector hidrocarburo. Boris, ¿cuáles son tus conclusiones sobre este tema? Bueno, gracias. Va a ser muy complicado en los próximos años que Bolivia pueda buscar inversionistas, dado que han bajado los precios del barril petrolero, ¿no? Entonces ya no somos tan competitivos. Sin embargo, voy a ser positivo, voy a ser proactivo y voy a ser positivo, ¿no? Creo yo que es importante que todos los bolivianos empujemos esa noción que dijo hace un momento el señor Parada. El tema de la energía en Bolivia, el tema del gas concretamente, tiene que ser manejado en el mismo nivel de prioridad que se maneja la salida soberana al Océano Pacífico. Tiene que haber un Consejo Nacional de Energía y Hidrocarburos, que esté conformado por los mejores economistas, administradores, ingenieros, abogados, por ciudadanos, que estén de alguna manera inmersos en la discusión de políticas públicas de largo plazo en el sector. Solo así vamos a poder tener una noción clara y una visión de dónde estamos, qué queremos y a dónde vamos. Si no, vamos a seguir en esta fiesta de parches y reñiendos que no llevan nada. Les agradezco muchísimo por la invitación, Felipe. Les agradecemos a ustedes por su presencia. El agradecimiento es nuestro, la verdad es que quedamos contentos, la ciudadanía, el televidente va a quedar contento con esta explicación. Es un tema muy candente y seguramente lo vamos a convocar para otra invitación para que ustedes estén presentes y explicar otros temas del ámbito coyuntural y nacional y de análisis. Emilio. Llegamos al final de este programa de Nuevo Tiempo. Los esperamos el próximo domingo en Activa TV.